La radio pública de Marcos Paz. Política a fondo. Información, análisis y entrevistas con la conducción de Bernardo Elfman. Política a fondo. Por la radio pública de Marcos Paz. Un pueblo, todas las voces. Y acá estamos, en Política a Fondo, haciendo esto que tanto nos gusta, donde usted podrá escuchar voces de la historia, voces que han marcado un camino. Estamos en la radio pública. Si usted se quiere comunicar, lo puede hacer al 477-4371. Lo puede escuchar por internet, www.radiopublica.marcospaz.gov.ar. Me presento, soy Bernardo Elfman, lo voy a acompañar durante una hora, y acá mi compañero de ruta, Guillermo Sánchez, ahí acompañándonos, manejando todo el tablero de la operación técnica. Dependemos de él para que esto sea un éxito. Como vio los técnicos y los equipos de fútbol, que dicen, el técnico cuando pierde, la culpa es de él, cuando ganan, la victoria es de los jugadores. Bueno, más o menos parecido, ese es el camino, pero seguramente, y les prometo, un programa bárbaro. Hace una semana fue 26 de julio, en el cual hemos conmemorado los 60 años del fallecimiento de alguien que ha marcado un verdadero camino, que ha dejado una huella importantísima en la República Argentina, en lo que tiene que ver con la política. Me refiero a Eva Duarte de Perón, más conocida como Evita. Hemos pasado voces, hemos utilizado casi todo el programa, más allá de lo que tenemos como coyuntura. Y entonces nos quedó otro camino, otras huellas que tienen que ver con el 26 de julio. Y me refiero a lo que ha sido el asalto de la Moncada, donde comienza a gestarse heroicamente lo que hoy es la República de Cuba. Había un dictador terrible llamado Fulgencio Batista, y 135 guerrilleros entraron en aquel momento en ese camino de tomar este cuartel, un cuartel militar muy sangriento, en el cual hubo un fracaso, pero sí en el juicio se pudo plantear todo lo que pasaba, y Fidel Castro, uno de los que sobrevivió de aquella toma de este cuartel, que usted fíjese la importancia y el simbolismo que le dieron años después. Estamos hablando que en el 59 se lleva a cabo la revolución y se empieza a transformar Cuba en lo que es hoy, con Fidel Castro, con el Che Guevara, con Camilo Cienfuegos y con tantos otros. Muchos quedaron en el camino, pero volviendo al cuartel de la Moncada, se tiró abajo las paredes que hacían de un cuartel casi inexpugnable y se llevó a cabo un centro educativo. Ahí comienza lo que después uno conoce y que verdaderamente le llama la atención, que una isla tan pequeña pueda llevar tantos adelantos, como por ejemplo tener analfabetos, como por ejemplo exportar médicos, y que mucha gente que en países hasta del primer mundo no se puedan curar, terminan yendo a Cuba, y a ver qué posibilidades tienen con la medicina tan avanzada en un país tan chico, y que por momentos uno lo ve, o nos hacen ver, con una pobreza muy grande. Entonces, vamos a tener audios relacionados, por lo menos en la primera parte, con lo que fue esa gesta. Después vamos a tener coyuntura de muchas cosas que vienen pasando en Marcos Paz. Si nos queda tiempo, vamos a tener un audio que, se lo prometo, bárbaro, importante. Y me gustaría que usted lo escuche, pero todo depende del tiempo, porque también tenemos una entrevista que no tiene que ver con esto. Hoy en el Consejo Deliberante se va a tratar un tema que tiene que ver con el parto respetado. Se va a aprobar un proyecto de resolución pidiendo, solicitando que se lleve a cabo esto en Marcos Paz, así que seguramente con una de las figuras que ha encabezado esta lucha aquí en Marcos Paz, me refiero a la dula Marcela Canelo, vamos a dialogar tipo y media por ahí, no se lo pierda. Ahora sí, les prometo arrancar con esto que tiene que ver con lo que ha logrado Fidel Castro y sus 135 guerrilleros en aquel momento, esa gesta que comienza con la toma del cuartel de la Moncada. Y como toda gesta, como toda organización que después se denominó 26 de julio, tenían un himno. Escúchelo. Marchando, vamos a
que nos dejemos de andar de cumbres en cumbre y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Luchar contra el alfabetismo, carajo, que lo podemos derrotar en pocos años. Política a fondo. Continuamos en Política a Fondo y también le dejo un celular de repente que se pueden comunicar, dejar mensajes al 011, se lo digo despacito, 15 678 30932. Ahí nos pueden dejar mensaje de todo esto que le parece. Me gustaría un disparador que podrían dar, ¿no? ¿Qué opinan de la Cuba de ayer y de la Cuba de hoy? ¿Hubo muchos cambios? Bueno, ahí estamos. Ahora vamos a escuchar un audio que en 4 minutos sintetiza lo que fue aquella toma de la Moncada y la Revolución Cubana. Batista da un golpe de Estado apoyado por el ejército. Es el 10 de marzo de 1952. Se abre un nuevo ciclo revolucionario. Los estudiantes vuelven a las calles para depositar simbólicamente en la fragua martiana el cadáver de la Constitución. El 28 de enero de 1953, miles de jóvenes recuerdan el centenario del natalicio de José Martí gritando: «Revolución, revolución, revolución». Ahí van los futuros asaltantes del cuartel Moncada. En el más estricto secreto, 120 hombres y 2 mujeres llegan a Santiago de Cuba. A las 5:15 de la mañana del 26 de julio de 1953, inician el sorpresivo asalto a la fortaleza militar más importante de la segunda ciudad de Cuba. Abel Santamaría con 21 combatientes y Raúl Castro con 10 ocupan el Hospital Civil y el Palacio de Justicia, ubicados en las inmediaciones del cuartel. Fidel Castro, con el grueso de los hombres, inicia el ataque que minutos después se frustra al fallar el factor sorpresa. En el repliegue, muchos asaltantes son capturados, torturados y asesinados. La desproporción de muertos entre soldados y revolucionarios evidencia una masacre que no puede ser ocultada a los periodistas que llegan al lugar. Las 2 mujeres participantes son retratadas y gracias a esto salvan la vida. Fidel Castro, con unos pocos hombres, es capturado cuando intentaba ganar las montañas. Los pormenores y objetivos de la acción son expuestos por los sobrevivientes cuando se les juzga, a la vez que denuncian el asesinato de sus compañeros. Solo José Martí debe ser vinculado con la acción, pues es su autor intelectual, afirma Fidel Castro. Todos son condenados. Los asaltos a los cuarteles de Santiago de Cuba y Bayamo marcan el nacimiento de nuevos revolucionarios con Fidel Castro como líder. Ahora encabeza una organización que adopta la táctica de la lucha armada y un programa expuesto en La Historia Me Absolverá que aspira a unir en la acción a todo el pueblo. Un movimiento popular y la necesidad del gobierno de dar la sensación de normalidad en la vida política favorecen la amnistía de los moncadistas. Inmediatamente, Fidel Castro reorganiza sus fuerzas y funda el movimiento 26 de julio. Claro que después del ataque al Moncada, era prácticamente imposible que los que habíamos estado responsabilizados con ese hecho tuviéramos la oportunidad de organizar desde Cuba la lucha en la Sierra Maestra. Por ello se hizo necesario el Granma. Pero ya nosotros desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Incluía su parte política para demostrar que no había ningún tipo de solución pacífica en las condiciones existentes en nuestro país, bajo la dictadura de Batista. Pero teníamos que demostrarlo ante la opinión pública, para dejar bien sentado que si se iba a producir una guerra, no era por deseo de los revolucionarios, sino por una necesidad inevitable que imponían las condiciones políticas existentes en Cuba. Y en este sentido había mucho la influencia martiana,
Tú sabes los enormes esfuerzos que él hizo para demostrar que la única salida que había a la independencia de Cuba era la lucha armada frente a las corrientes reformistas y las corrientes autonomistas. Política a fondo. Transformación del sistema educativo que ya está en marcha. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Política a fondo. Continuamos con Política a Fondo. Reitero los números telefónicos 477-4371 y vamos a todo el mundo por www.radiopublica.marcospaz.gov.ar. Vamos a seguir con este tema, ya son las 6:20 en punto, estamos hasta las 7 de la tarde haciendo esto que tanto nos gusta. Y hoy en esta temática que tiene que ver con la fecha del 26 de julio, pasó hace una semana exactamente, que tiene que ver con el ataque al cuartel de la Moncada. Le cuento que Fidel Castro en el juicio dijo que el cuartel de la Moncada se convirtió en un taller de tortura y de muerte, y unos hombres indignos convirtieron el uniforme militar en delantales de carniceros. Bueno, esto tenía que ver con todo lo que venía sucediendo, lo expuso y ahí comienza el camino y la huella de la cual le hablaba hasta llegar a la revolución llevada adelante por Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y tantos otros. Vamos a escuchar ahora un discurso de 3 minutos, y la verdad que resumir en 3 minutos escuchar el Che Guevara no es fácil, pero un discurso revolucionario de alguien que ha marcado un camino, que está en muchas remeras, en muchos brazos tatuados. El Che es el Che. Lo escuchamos. Los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo: la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. No solamente en América, sino en todos los países del mundo en que se creara la lucha, se desarrollara la lucha revolucionaria. Ellos trataron de masacrar a Argelia, pero Argelia fue libre. Tratan hoy de liquidar al pueblo de Vietnam, pero el pueblo de Vietnam es más fuerte que ellos, y el pueblo de Vietnam sigue día a día anotándose nuevas victorias sobre el imperialismo y haciéndole cobrándole también en sangre de sus soldados la inmensa cantidad de víctimas que el imperialismo hace en el pueblo de Vietnam del Sur. Y la lucha seguirá hacia la victoria. Empezó incluso antes que la nuestra en el norte. Se consolidó antes que nuestra revolución pudiera siquiera llegar triunfante a La Habana. Pero todavía debe seguir luchando. Y Laos está en las mismas posiciones. Y en África hay varios pueblos que han tomado ese camino, con mayor o menor fortuna, pero han tomado ese camino. Y la Guinea portuguesa está triunfando en sus luchas, pero hoy tenemos quizá más presente, más patente que ningún otro, el recuerdo del Congo y del Lumumba. Ahora, en ese Congo tan lejano de nosotros y sin embargo tan presente, hay una historia que nosotros debemos conocer y una experiencia que nos debe de servir. El otro día, los paracaidistas belgas tomaron por asalto la ciudad de Stanleyville, masacraron una cantidad
grande de ciudadanos y como acto último, después de haberlos ultimado bajo la estatua del prócer Lumumba, volaron la estatua del expresidente del Congo. Eso nos indica a nosotros dos cosas. Primero, la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Bajo la bandera de las Naciones Unidas en el Congo fue asesinado Lumumba. Y esas eran las Naciones Unidas que pretendían los norteamericanos que vinieran a inspeccionar nuestro territorio. Esas mismas Naciones Unidas. Continuamos con Política a Fondo. Y cuánta razón que tenía el Che, digo, y si uno lo traslada a la actualidad, a lo que pasó en Irak, a lo que pasa en Afganistán, a lo que pasa en tantísimos países donde hay guerras civiles de años y años, qué razón de todas estas cuestiones que plantea. Ahora vamos a seguir con esto, hasta y media más o menos, o un poquito después, con esta temática del 26 de julio. A ver, estos fueron 5 minutos, no 3, me equivoqué yo, fueron 5 minutos lo del Che Guevara. Ahora tenemos a Fidel Castro, en 1 minuto y moneda nos resume qué es ser revolucionario. Increíble, ¿no? Porque usted sabe que Fidel es de hablar y hablar, pero acá se extrajo y está, creo que perfecto. Refleja lo que es un revolucionario, Fidel Castro. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que va
y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate se alzarán. Mira, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir. De pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido, 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 Qué tema, por favor, se me pone la piel de gallina. Y hoy todo lo prometido lo estamos cumpliendo. En este caso vamos a dialogar con la dula Marcela Canelo, ya que en el día de hoy se va a tratar en el Honorable Consejo Deliberante un proyecto del cual viene militando y exigiendo y solicitando que esto sea de este modo. Me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con el parto respetado. Marcela Canelo, te saluda Bernardo Elfman de la Radio Pública de Marcos Paz. ¿Estás ahí? Sí, Bernardo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien. Un gusto de tenerte y me imagino que muy contenta y expectante de lo que pueda pasar hoy en el Consejo Deliberante de Marcos Paz. Sí, la verdad que sí, súper contenta porque nunca me imaginé que después de la charla del 19 de mayo, un concejal como, yo lo conozco como Toby, ¿no? Damián Rolando, así es. Se disponga a armar una ordenanza porque le interesó el tema y bueno, y salió para que hoy se vote y bueno, ahí vamos a estar algunas mamás y algunos papás pidiendo porque se cumpla la ley, que es algo también bastante... Porque en realidad lo que hace es adherir a la ley y pedir que se cumpla, es un proyecto de resolución, si no me equivoco. Claro, pero lo que yo trataba de pensar ahora, que a ver qué podíamos hablar, ahora que sabía que vos me ibas a llamar, es medio raro, ¿no es cierto?, que las mujeres tengamos que tener una ley para que se nos respete y una ordenanza para que se respete esa ley. Claro, es una cosa increíble. Es una cosa increíble, ¿no? Bueno, la maraña burocrática que nos han dejado desde hace muchos años, ¿no?, aquí en la Argentina. Sí, ¿no? Y el maltrato tan naturalizado de las mujeres con respecto a la obstetricia, donde el parto es algo tan natural y tan fisiológico como respirar. Claro. Así de sencillo, ¿no? A ver, danos 2 o 3 puntos para que la gente pueda entender un poquito más, porque uno dice parto respeto, y dice, pero ¿cómo no se respeta un parto? No, esto es así, desgraciadamente, pero ¿cuáles son esos 2 o 3 puntos a tener en cuenta y que la ley plantea que deben respetarse? Y uno de los primeros ítems que por ahí a mí me gustaría poder trabajar
que se respete acá en Marcos Paz es que la mamá pueda estar acompañada tanto en el trabajo de parto como en el momento del nacimiento del bebé. Acá no sucede eso, no se puede por una cuestión, si no me equivoco, cómo está diseñado el quirófano, ¿es así? Sí, en realidad como está diseñado todo lo que es la parte de obstetricia, que es bastante chica, donde las mamás hacen el trabajo de parto, la parte dilatante que se dice es muy chiquitita y hay 2 camas nada más. Y la sala de parto, o sea, no habría problema que el papá, la mamá o la abuela, la tía, la persona que elija a la mamá podría estar acompañada porque es bastante amplia. Yo estuve esta semana en el hospital. Eso sería uno de los principales y los más fáciles, me dijo el doctor Castelvi y Rubino, el señor Rubino de por ahí, de que se empiece a cumplir. Claro, Rubino es otros, como por ejemplo la inducción del parto, por oxitocina sintética, ¿no? Esto de apurarnos a las mujeres para que el bebé salga, cuando nosotras las mamás, ¿no? Que estamos así en todo este tema de que se nos respete nuestros tiempos fisiológicos, le preguntamos siempre a los doctores si uno apuraría el amanecer. Claro. ¿No? Claro. Si tendríamos la tecnología para apurar el amanecer, ¿lo haríamos? Así es. ¿Se permitiría eso éticamente? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Estamos hablando con Marcela Canelo, que es Dula. ¿Qué es Dula? Dula es una palabra que proviene del griego, que significa al servicio de la mujer, al servicio, no como el servicio que conocemos nosotras, como si fuese una sirvienta, sino al servicio de la mujer que estaba embarazada y pariendo y puérpera, ¿no? Después que nacía el bebé. Y la palabra dula nosotras lo usamos como una definición más clara que por ahí yo te puedo dar, es una mujer que ya devino madre y que acompaña en los aspectos físicos, emocionales y espirituales de la mujer que está embarazada y en el momento del parto y después que el bebé nació. Vos haces un trabajo muy interesante, importante en Tierra Mansa. Sí, nosotros en Tierra Mansa trabajamos desde mucho antes, hasta casi desde antes de que la mamá quede embarazada. Claro. Sí, porque yo escuchaba un audio tuyo, ¿no? De la importancia de nacer en Cuba y la importancia, ¿no? De cómo curan en Cuba sin tanta tecnología. Y educar no con demasiada información, sino educar a la mamá y al papá, a esta familia que está por venir, desde antes de que llegue el bebé, ¿no? Sí. Desde antes de empezar a pensar, o sea, cuando yo empiezo a pensar un hijo, o sea, está acá entre nosotros. Así es. ¿No? Y empezar a hablar de eso mucho antes, y de todos los mitos, ¿no? Y de todos los tabúes que hay dentro del embarazo, después del parto, y así llegamos las mujeres a un embarazo, con cero información, y luego al parto, y literalmente algunas mujeres sentimos que en ese momento cuando nació nuestro hijo o nuestra hija, en cuestión de minutos nos roban ese momento, ¿sí? Y eso es lo que llamamos cuando no somos respetadas. Efectivamente. Nos inducen. Claro, además esto, ¿no? Que pueda decidir sobre qué le van a hacer sobre su cuerpo, ¿no? Que decidan otros por una. Eso es uno de los ítems también fundamental, ¿no? Las mujeres tenemos derecho a elegir lo que nos van a hacer en nuestro cuerpo y los médicos nos tienen que informar sobre las posibilidades que tenemos las mujeres hoy en día para parir. Así es. Y así como mujeres adultas que somos, o mujeres, madres, no importa la edad que tengamos, poder decidir sobre nuestro cuerpo qué es lo que yo quiero que se haga o no. Como cuando te vas a operar una rodilla, ¿no? Del ligamento, por lo menos le preguntas a 3 médicos y vas a elegir la opción que más acorde a tu situación emocional y física necesitas. Así es. Marcel, te quedas con la primera opción que te da el traumatólogo, ¿no es cierto? Bueno, nosotros las mujeres pedimos por ese derecho también. En un momento me comentaste que hablaste con el director ejecutivo del hospital, que es Horacio Rubino, y con el jefe de obstetricia, ¿es así? ¿Y qué respuesta estamos reuniéndonos semanalmente con ellos. ¿Y qué respuesta tuviste? Y la verdad, más que respuesta, fueron ellos los que me llamaron. Para mí también es una alegría enorme. Así es. Porque Horacio Rubino estuvo en la charla. Cuando vino nos comunicamos y después seguimos haciendo encuentros con el jefe de obstetricia, nos conocimos y bueno, y esta semana estuve recorriendo el hospital con otra futura dula y
y bueno, nos abrieron las puertas del hospital para poder empezar a acompañar a las mamás, como dulas. Sí, también me abrieron las puertas del hospital para poder ofrecer las clases de embarazo y nacimiento eutónico, que son las clases que yo doy hace 6 años acá en Marcos Paz para las mamás gestantes y para los papás también. Entonces, estoy así como maravillada de la emoción que tengo, porque hace 8 años que yo estoy remándola en Marcos Paz con todo lo que tiene que ver con parto respetado. Hoy van a llenar el consejo con mamis, hijos y... Sí, llevamos regalos para los concejales. Bueno. Sí, porque yo creo en esta era nueva de la unión, de la fraternidad, y no de la confrontación. A veces a las mujeres se nos tilda de confrontadora, de feminista, y lejos está de mí confrontar, sino sumar. Está bien. Yo siempre que hablé con los concejales cuando estuve la semana pasada era eso, decirles de que yo no venía acá a criticar al hospital. Yo venía a traer herramientas para ver cómo podemos mejorarlo. Y me parece que fui escuchada. Y bueno, vamos a ver qué pasa después de la ordenanza de hoy. Lo que sí hacemos es ir bastantes mamás y papás para que vea el Poder Ejecutivo de que somos muchos, no soy yo sola. Así es. Y vamos a controlar de que esta ordenanza se ejecute en Marcos Paz. Me parece muy bien. Marcel... No, vamos a tratar de estar ahí presentes. Mucha gente a mí me ha venido a decir, y bueno, pero después que si se aprueba la ordenanza hay que ver si. Y bueno, seguiremos golpeando puertas y haciendo charlas y pegando teles y educando a estas mamás que llegan al hospital de Marcos Paz con una desinformación de la violencia que está, como te decía hoy, tan naturalizada, que nos atan las piernas en una sala de parto. Es terrible y está naturalizado, y en el hospital de Marcos Paz sucede y no tiene que suceder. Así es. No debe suceder. Las mujeres tenemos el derecho de elegir la posición en la que podemos parir. Y en el hospital de Marcos Paz, como en cualquier otro hospital de la provincia de Buenos Aires, nos atan las piernas para parir y nos acuestan. Qué bárbaro. Eso es terrible. Eso es terrible, Bernardo. Como mujer, yo el martes, después de ver la sala de partos de acá del hospital, te lo juro por mi hija que la tengo acá que me está llamando, no dormí. Pensando en esa mamá que estaba pariendo, que yo la asistí un ratito en el trabajo de parto y en esa bebé que estaban haciendo. Claro. Porque además terrible, no me gusta. Algo que me emociona mucho pensar en que eso puede ser difícil de cambiar. No, porque además, Marcela, algo de lo que habíamos hablado en alguna oportunidad cuando te hicimos alguna entrevista, cuánto tiene que ver ese chico que después termina siendo un chico absolutamente hiperactivo o absolutamente con signos de violencia, ese nacimiento violento, ¿no? Sí, está comprobado científicamente. Claro. Y el otro día a mí el doctor Castelli me decía que a veces se necesita que los estudios se presenten en revistas reconocidas médicas, ¿no? Sí. Hay 800 estudios, no hay uno. Claro. 800 estudios que demuestran de que la violencia sobre ese niño que nace lo marca para el resto de su vida. Claro. ¿Y qué nos pasa a nosotros como sociedad? Que cerramos los oídos a eso. Que necesitamos confirmar en una revista médica que eso es verdad. Sí. Cuando lo podemos observar en los niños que no son violentados al nacer. Yo conozco muchas mujeres, muchas familias que han decidido parir a sus hijos en sus casas. Así es. Y hoy tienen 10, 12, 15 años esos chicos y no son violentos, como por ahí, ¿no? Algún otro niño que yo conozco de que tienen como esa necesidad de explotar. Exactamente. Digo yo, ¿viste? Marcela, te agradezco muchísimo y hoy nos vamos a encontrar ahí en el Consejo Deliberante de Marcos Paz para seguir la temática del parto respetado y bueno, y seguramente festejar con ustedes esta decisión que va a tomar hoy el Consejo Deliberante. Sí, yo te quiero agradecer muchísimo por la difusión, por la ayuda, por la seriedad con la que me entrevistaste siempre y bueno, así para terminar,
vuelvo a decir la misma frase de siempre. En la Argentina nacen 700.000 bebés por año. ¿Sí? Uno de esos puede ser el hijo de cualquier persona que está escuchándonos en este momento. ¿Cómo van a ser ese bebé? Va a depender solamente de nosotros. Y eso es lo que vamos a exigir, por lo menos desde ahora en adelante, en Marcos Paz. Que se respete una ley nacional, 25.929. Nada más y nada menos. Así es, Marcela, muchísimas gracias. Un beso muy grande, Bernardo, muchas gracias. Nos vemos. Fue la voz de Marcela Canelo Dula, este proyecto que va a ser hoy tratado y seguramente aprobado en el Consejo Deliberante de Marcos Paz. Espacio publicitario. Autoservicio Michiche 2, en San Martín 171. Comestibles, vinos, verdulería, artículos de limpieza y perfumería. Precio y calidad. Usted ya nos conoce y seguro que a un amigo nos va a recomendar. Por nuestra atención y mucho más, vení a conocernos. De lunes a lunes, los domingos también por la tarde. Pedidos a domicilio sin cargo al 477-0085. Todas las tarjetas. Autoservicio Michiche 2, en San Martín 171, Marcos Paz. Tierra Mansa te invita a ser protagonista de tu embarazo y de tu parto. Trabajamos por un parto respetado en Marcos Paz, brindándote información sobre tus derechos. Ley Nacional 25.929, sancionada y promulgada en septiembre del 2004. Te podés comunicar con nosotros al 477-6613 o enviarnos un mail a partoresponsablemarcospaz@gmail.com. Búscanos en Facebook, Parto Respetado Marcos Paz. En nuestro país nacen 700.000 bebés al año. Uno de esos bebés puede ser tu hijo. ¿Cómo querés que nazca? ¿Lo pensaste? Ley 25.929. La decisión es tuya. ¿Querés mejorar tu salud, tu estética, tu vida? No lo dudes. Esmeralda Relax Center, único en Marcos Paz. Cama de masajes con piedras y rodillo de jade. ¿Tenés estrés, retención de líquidos, toxinas, insomnio, triglicéridos, problemas de columna? Olvídate. Después de Esmeralda Relax Center, todo queda en el pasado. Tratamientos corporales con aparatología de última generación. Electrodos, radiofrecuencia y botas linfáticas y abdomen. Estamos en Avellaneda 1541, de lunes a viernes, doble turno, y sábados por la mañana. Arma tu promoción. Descuentos para pensionados y jubilados. Solicita turnos al 01115 5982 8998. Esmeralda Relax Center, en Avellaneda 1541, único en Marcos Paz. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Política a Fondo, acá en la radio pública, la 90.7. ¿Quién les habla? Bernardo Elfman, ahí en la operación técnica. Guillermo Sánchez, llevando acá. Nos quedan, a ver, unos 12 minutitos más o menos. Vamos a tratar de explotarlos al máximo. Así que sin más rodeos le cuento. En la semana que pasó, fuimos varios periodistas invitados a ir al Ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido. Ahí los intendentes de la sección primera, entre ellos estaba Otacé de Merlo, estaba Mariano Hues de Moreno, estaba intendentes de otros distritos o secciones, también de la primera sección electoral, habría fácil 9 o 10, y entre ellos Ricardo Curuchet. Pero hubo una posibilidad al final, cuando Curuchet planteó lo que le falta a Marcos Paz, en calle, en asfalto, en luminarias, en el centro deportivo nuevo, con el nombre seguramente Brian Toledo, por lo menos que lo use Brian Toledo, que le mandamos un abrazo grandote, capaz nos está escuchando en internet, ya que la semana que viene está lanzando jabalina en algo que seguramente solamente participar ya es un sueño, así que lo que venga es un regalo verdaderamente. Y volviendo a lo nuestro aquí en la República Argentina, Marcos Paz, en la capital federal en ese caso, pudimos hacerle una nota en el final, cuando armó una conferencia de prensa, cuando se planteó que va a volver el tren local de 11 que para en Aedo, Merlo y que siga hasta Lobos directo. Así que ojalá, esto es lo que planteó, y la consulta nuestra que la hizo Bernardo Elfman para entrevista fue de los 800 millones
que ahora empieza TVA no, empieza la nueva concesionaria con dinero del gobierno a hacer las obras que se tienen que hacer para mejorar el ramal Sarmiento, que le corresponde al ramal Merlo, Marcos Paz, Las Heras. Esa es la historia, Lobos, por supuesto. ¿Qué es lo que le corresponde? Y esto decía el ministro de Planificación, Julio Evil. www.marcospaz.com.ar. Además, venimos con un nutrido grupo de colegas periodistas de Marcos Paz, de la radio pública que se inauguró hace muy poquito por la Presidenta de la República, también del Canal 4 y otro canal que es RSO, TV2. La pregunta es la siguiente, ministro, con respecto al ramal Sarmiento, que se van a invertir 800 millones de pesos, lo que quería consultar, ¿cuándo comienzan las obras? ¿Cuánto le corresponde en dinero y en obras al ramal del cual tanto se habló acá, Merlo, Marcos Paz, Las Heras, y cuánto además y cómo continúan las obras con respecto a Marcos Paz, ¿no?, en general? En relación al tema que me preguntás, en primera instancia, la obra de soterramiento del Sarmiento es la obra estructural liminar. El ministro Randazzo días pasó la visitó, dándole nuevo impulso a la obra después del traspaso de jurisdicción del área de transporte de aquí al Ministerio del Interior. Respecto a una obra que planteó hoy, viene bien la pregunta porque me había olvidado que había planteado JC, uno de los cruces a las vías que se plantean dentro del proceso de soterramiento. Sí, eran, si yo no recuerdo mal, aquí el compañero se me creo que eran 5 obras, desde Ciudadela hasta Merlo, Moreno, creo que eran 5 horas vos me corregís, puede ser que estaba en alguna reunión de esa, vos, ¿cuántas son los cruces? 5, algunos por abajo, otros por arriba. Esas obras las priorizaron Néstor y Cristina. Si yo recuerdo, estaba vivo en ese momento Néstor, y en una reunión que tuvimos de trabajo con la presidenta, previo a la organización del soterramiento, los dos dijeron que era fundamental, son las charlas que habían tenido con ustedes, obviamente también, era fundamental tener, no esperar a terminar el soterramiento para hacer los cruces, arrancar casi primero con los cruces que con el soterramiento. Bueno, algunas zonas empezaron, algunas pueden haber tenido alguna demora, hubo un proceso administrativo que se dio todavía cuando estaba la obra dentro del diario, hubo algunas demoras, como pasa con el presidente Perón, las grandes obras siempre tienen muy importante. Fundamentalmente, el tiempo que había pasado entre la licitación y la puesta en marcha, algunas determinaciones de precio que estaban en discusión, que finalmente se resolvieron y la presidenta finalmente dio la orden de iniciación. En relación a estas obras se van a hacer, como todas estas que se comprometieron en su historia, históricamente. Ahora, la obra de mantenimiento del ramal, en rigor de verdad, la obra se estaba llevando adelante desde bastante tiempo atrás, con una dificultad que el ministro Randazzo y el secretario tomaron una decisión de acortar el tiempo de horario del servicio, o sea, hacer más larga la noche, para llamarlo de alguna manera, tomando las puntas de los horarios donde había menos tráfico, para poder extender el horario de trabajo, porque había perfectamente 4 horas. En 4 horas de trabajo la obra se iba a muy largo plazo. No hay que olvidarse que es como un río, eso, cortarlo no es fácil. De hecho, de la decisión, para mí importantísima, nosotros la venimos estudiando, de haber avanzado en esto, hubo quien quiso hacer leña del árbol caído, fundamentalmente los multimedios, monopólicos, la Nación, también para tratar de generar inconformismo en la gente, pero la gente no es onza, sabe que si no se arregla eso, las frecuencias no van a mejorar, y también su propia seguridad. Si bien el accidente del 22 de febrero no tuvo relación con el estado de las vías, la vía la presidenta investigando, pues es obvio por el lugar donde se produjo que no tenía ninguna relación con el cochero. Y las obras ya estaban empezadas ya desde hacía 2 años, a un ritmo que no era deseado, pero no producto de que había
falta de voluntad de la administración o de la empresa, sino que no había tiempo material para llevarlo adelante. Por eso es muy importante apoyar estas obras y fundamentalmente esta interrupción de estas obras, que va a ser temporal. Está claro que no va a ser 15 días o un mes, van a ser seguramente un par de años que se deben dar para empezar a encontrar el verdadero beneficio. Para el que viene de nuevo Marcos Paz, de las cenas y demás, evidentemente no es un tema menor que esté preparado a ese tramo normal, porque en definitiva, como dice el dicho, todos los caminos conducen a Roma, en este caso a Once. Así que esta obra es para todos. Seguramente yo no tengo acá en mente, tal vez vos Alejandro sí, si no se puede averiguar, en el tramo de ramal Lobos Merlo, seguramente alguna obra mejorativa debe haber, pero yo en este momento no la tengo aquí presente como por ejemplo una cosa que no va a hacer. Y además, la idea de que estén ustedes aquí hoy es de la presidenta. Yo lo dije hoy con los intendentes, no se me parece muy buena, pero a mí no se me había ocurrido. Es decir, la idea de que cada intendente cuando manifieste esté en lo mismo. Y cuando hagamos el microcine igual van a estar todos invitados, seguramente en el tema cámara tenemos que haya una por localidad para que puedan entrar todos y trabajar con comodidad. Y ahora cambiamos un poquito y vamos a ir con un audio que tiene que ver con un concepto vertido acerca de un libro que habla de Hugo Moyano. Hoy no hablamos prácticamente nada del sindicalismo argentino. Este es un programa del cual también hablamos no solo de política, sino también de temas sindicales. Y hoy justo iba a ser nombrado alguien que pertenece al sindicato de camioneros aquí en Marcos Paz, en el municipio de Marcos Paz, en relaciones laborales, pero se suspendió por una actividad que tenía el intendente municipal Ricardo Curuche. El que iba a asumir es Juan Aranda, y iba a estar presente aquí en Marcos Paz Facundo Moyano, que lo íbamos a tener posiblemente acá en Política a Fondo. Pero bueno, quedará para más adelante, ojalá que coincida, porque iba a ser justo a las 6 de la tarde, que coincida con este programa para poder tener al diputado nacional aquí en Política a Fondo. Vamos a ir entonces con ese final de Horizonte Sur, escúchenlo, es un minuto si no me equivoco. Jorge Rulli, personaje conocido aquí de Marcos Paz, hombre de ecología, de la resistencia, el peronismo, hablando de Hugo Moyano. Le agradezco a mi amigo Mario que me regaló el nombre El hombre del camión, la historia de Hugo Moyano, la historia secreta del sindicalista más poderoso de la Argentina, que es una historia muy crítica de Hugo Moyano. Y parece que Hugo Moyano temía mucho este libro, pero realmente cuando lo pone en contexto de una dirigencia sindical, donde te digo que él es el Che Guevara al lado de los demás, es impresionante los monstruos que son los gordos y especialmente del gobierno, ¿no? Realmente. Qué desastre. Y más allá de sus defectos y de sus errores, el hombre del camión sale, en este libro que se supone que es crítico, sale muy enaltecido. Bueno. Nos estamos yendo y recordemos que el GRR, el Grupo de Reflexión Rural, hace algunos años publicó un documento que se llamó Emprolijando el modelo menemista. Así es. Bueno, la nueva dirigencia gremial pro este gobierno, si no es emprolijar, es la continuidad más absoluta de lo que fue el menemismo, ¿no? No me lo imagino a Hugo Moyano con esa boina y un habano, ¿no? Un habano cubano, pero bueno, en fin, vale estos conceptos de alguien que tiene una mochila sobre su espalda como Jorge Rulli, ¿eh? Bien, ahora estamos cerrando ya casi Política a Fondo. Ha sido la verdad que un programa para tener ahí en la mesita de luz, así que ojalá que bueno, a usted del otro lado le haya gustado y mucho. Mire, ahora va a escuchar algo que es un saludo del más allá de Perón a Horizonte Sur, un programa que se emite acá en la radio pública los domingos de 9 a 10 de la mañana. Este saludo es muy particular porque es un saludo bien político y va a escuchar la voz de Perón, aunque no lo crea, es la voz de Perón. Y yo le propongo algo para la semana próxima, sino para ver anote, verecproducciones@gmail.com, para decirnos a ver qué le parece, si lo que dice Perón es así y coincide con Argentina 2012. Lo escuchamos y después nos despedimos. Hace ya 40 años, en mi carta a los pueblos del mundo, recomendé cuidar con uñas y dientes nuestros recursos naturales. Anticipé
que cada gramo de materia prima que nos dejáramos arrebatar equivaldrían a kilos de alimento que dejamos de producir hoy. Y no me equivoqué. Hoy resulta que tenemos un país colonizado por monopolios internacionales, junto a una clase dirigente gerencial más preocupada en hacer negocios que en promover la felicidad del pueblo. Horizonte Sur, sábados 9 de la mañana, AM 690, K24 en radio. Déjenme mandarle un fraternal saludo a Jorge Rulli y a la muchachada de Horizonte Sur. ¿Qué dirán los espiritistas, no? Con respecto a escuchar la voz de Perón planteado en estos términos. Por supuesto, es una imitación, ¿no? No crean tampoco en cosas extrañas. Pero me gustaría que opinen a ver si Perón diría estas cosas ahora. La verdad, un programa, y para que salga espectacular como salió, todas las gracias del mundo a Guillermo Sánchez, que con sus dedos mágicos hace posible que Política a Fondo y los programas que en el horario que está Guillermo salgan de la mejor manera posible. Ahí me está haciendo algunas señas. Me parece que ya sepa qué palo viene, Guille. ¿No? Ah, bueno, me hacía otra seña por eso, pero allá por el 83 capaz le quedó algún reflejo. La casa está en orden. Bien, y como la casa está en orden, nos retiramos hasta la semana próxima, el próximo